capítulo 30. Salmos 30, el versículo 5. El día de hoy quiero hablarle del favor de Dios, ¿verdad? Este mensaje tiene por título Expresiones de favor. ¿Ya está conmigo? Sí, dice Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor, dice, dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana, dice, vendrá la alegría. Amén. El favor de Dios, dice ahí, dura toda la vida. Hacemos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por el privilegio, Dios, que nos das de venir, Señor, una vez más a este lugar, Señor, a hacer asamblea, a hacer culto, a hacer adoración a tu nombre, Dios. Gracias porque has sido fiel con nosotros durante toda la semana, Señor. Hemos podido estar, Señor, en victoria, Señor, y pues la mejor señal o evidencia que has estado con nosotros, pues que estamos aquí el día de hoy, Señor, para darte las gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias porque has hecho lo que has hecho, Señor, Dios, y eso nos ha permitido, Señor, el poder, Señor, estar con bien hasta estos momentos. Espíritu Santo, queremos pedirte que vengas, Dios, y toque nuestros corazones. A través de tu palabra podamos mirar y encontrar, Señor, el propósito, Señor, de estos versículos, entender un poquito más acerca de tu favor, Señor, hacia nosotros, tu amor, tu misericordia, Señor, y sobre todo el poder acercarnos una vez más al agradecimiento que nace de un sacrificio que se hizo, Señor, hace 2000 años allá en una cruz, y hoy por medio de él, Señor, podemos decir que somos salvos, que hemos entrado, Señor, a la familia de Dios, siendo, Señor, tú, Jesús, el promotor, Señor, y el que cumplió, Señor, la palabra para poder ser redimidos y comprados a precio de sangre. Gracias, Dios, habla a nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar. Qué bueno que está aquí, le decía, qué bueno que vino a la iglesia, ¿verdad? Y los que están en la transmisión, pues qué bueno que nos acompañan en este día. Sí, le decía que este mensaje tiene por título Expresiones de favor. Sí, y creo que la más grande necesidad y la más grande esperanza que el ser humano tiene es conocer, recibir y retener para siempre en nuestras vidas el favor de Dios. Amén. Porque sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Y Dios ama al mundo que creó, Dios ama a la gente, pero muchas veces, hermanos, hace falta el favor de Dios, ¿verdad? Y esto pues solamente sabemos y nos enseña la palabra que solamente se obtiene y se mantiene o se retiene a través pues de vivir una vida, ¿verdad?, que Dios diseñó que nosotros viviéramos cerca de él. Amén. Entonces tenemos ahí su favor, y le decía, esto yo creo que es la más grande necesidad y también la más grande esperanza que el ser humano tiene, el saber que el favor de Dios está con nosotros y que es algo que podemos tener, es algo que podemos, le decía, conocer, recibir y también retener para siempre en nuestras vidas. ¿Sí? No hay nada más grande que eso, nos declara la Escritura, y creo que nosotros, los que ya hemos conocido a Jesús, también nuestras propias experiencias declaran, como declara la Escritura, ¿sí?, que su favor es un beneficio para nosotros, su favor es un auxilio, es ayuda, o podríamos decir que es un patrocinio espiritual, ¿sí? Un patrocinio espiritual, sobre todo lo más hermoso, que es gratuito. Amén. Que no es algo que tenemos que comprar, ¿verdad? Es algo que Dios nos ha regalado, y Dios lo concedió al mundo para que creyera en él, como lo declara San Juan, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 16, y de esta manera presentarle y ponerlo completamente, hermanos, en el camino a la salvación. ¿Sí? Dios nos da su favor para que pudiéramos, hermanos, el ser humano pudiera, el mundo, le decía, ¿verdad?,
llegar al camino de la salvación, ¿sí? El favor de Dios, hermanos, se expresa a través del amor de Dios, ¿sí? A través de la bondad, la compasión, la gracia, la misericordia. Y toda la Biblia nos habla de este, le decía, patrocinio espiritual que Dios, hermanos, nos da, o Dios, hermanos, desde el principio del tiempo nos dio para que, para expresarnos, hermanos, su amor, ¿verdad? Su misericordia, le decía, su compasión, gracia y misericordia, ¿sí? Y todas, hermanos, estas son expresiones, y miramos a través de la Biblia, le decía, a través de la Biblia, todas estas expresiones de favor hacia nosotros, ¿sí? Le mencionaba amor, bondad, compasión, gracia, misericordia, por nombrar algunas. Pero dice, hermanos, Santiago, que todo lo bueno que usted y yo podemos disfrutar en nuestra vida es una expresión del favor de Dios, ¿sí? Para con todos nosotros. Dice Santiago, todo, amén. Dice que toda buena dádiva, ¿verdad que sí? Todo regalo perfecto, o sea, todo lo bueno que usted y yo podemos disfrutar en la vida nació, hermanos, en el favor de Dios hacia nosotros. Amén. Sí. Entonces, le decía, es algo que usted y yo podemos recibir. Dios nos lo dio, hermanos, y Dios nos lo presentó gratuitamente desde el principio, ¿sí? Y es, hermanos, tengo que decirlo, que el favor de Dios es tanto para los que vendremos, ¿verdad? Y agradeceremos, o venimos y agradecemos su favor cada vez que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De venir, ¿sí? Como también es para los que nunca le agradecerán, ¿verdad? El sol sale para todos, amén. La creación, hermanos, es para todos. Podemos disfrutar de lo que da la creación, hermanos, y esto es para todos. Entonces, ahí está el favor de Dios, le decía, es para todos, sí, aquellos que agradecemos, pero también a los que nunca le van a agradecer. Y este patrocinio sobrenatural se muestra, hermanos, le decía, a través de toda la escritura, así como también en toda la historia de la humanidad. Mire, el Evangelio de Lucas en capítulo 4, sí. Si quiere acompañarme en su Biblia, ahí, capítulo 4, del versículo 18, fíjese en adelante, al versículo 21. Ya está ahí. Dice Jesús, de asimismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner, dice, en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, enrollando el libro, esto es lo más hermoso, fíjese, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué maravilloso, hermanos, que en aquel tiempo sucede esto, y lo hermoso, hermanos, que era el comienzo de que las siguientes generaciones pudieran experimentar del favor de Dios en sus vidas. ¿Sí? Dice Jesús que Él fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ahí en la primera parte del versículo 18, o sea que hay esperanza de una provisión eterna para todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Provisión eterna. Fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Fue ungido, hermanos, para sanar, ¿verdad?, todo dolor emocional que ha quebrantado su corazón. Fíjese, qué tremendo. Y le he mencionado, hermanos, que es importante que ustedes y yo podamos abrazarnos de la escritura. Hace un par de semanas creo que le mencionaba que hay muchos versículos en la palabra, hay mucha palabra de Dios, hermanos, pero lamentablemente muchas veces no tomamos la palabra de Dios y la hacemos vida en nuestros corazones, ¿verdad? Le decía, ¿verdad? Y le mencionaba hace como 2 semanas, ¿verdad? Ese versículo tan mencionado de parte del Señor, pero que lamentablemente muy poca iglesia lo abraza.
casa, ¿verdad? Que es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, y yo los haré descansar. Pensamos mucho más en irnos de vacaciones, pensamos mucho más en llegar a la casa, quitarnos los zapatos y acostarnos, que venir y pasar un momento, hermanos, con Dios, para poder entonces descansar, como Él lo dice. Amén. Son muy pocos, hermanos, tengo que decirlo. Y fíjese que lamentablemente es algo, hermanos, que ha sido siempre en todas las generaciones. Lamentablemente, hermanos, el 20%, y ese es un promedio, hermanos, que se ve en todas las circunstancias de la vida. Tristemente, la iglesia no es la excepción. Solamente el 20%, hermanos, de la iglesia se apega a estos principios. No diga amén, pero diga wow, cuando menos, o ouch. Señor, venid a mí los que estéis trabajados o cargados, y yo los haré descansar. Aquí está diciendo la escritura, ¿verdad? Que Él fue ungido para sanar, hermanos, a los quebrantados de corazón. Andamos, hermanos, quebrantados de corazón. Lo primero que tratamos de hacer es de alguna manera encontrar una satisfacción o algo que nos ayude acá en el mundo para sentirnos mejor. Le decía, buscamos los placeres de la vida para sentirnos mejor. Buscamos al psicólogo cuando tenemos ya, hermanos, a alguien que puede hacer este proceso, por muy sobrenatural que suene, lo puede hacer realidad en nuestras vidas. Amén. Es cuestión de creer. Dice que Jesús fue, hermanos, ungido, le decía, para sanar a los quebrantados de corazón. Puede sanar todo dolor, todo dolor. Y esto es lo hermoso de Dios, hermanos, que Dios, cuando dice todo, hermanos, Él lo hace todo. Dios es un Dios, hermanos, que es el todo. Amén, es el todo del hombre, decía el predicador. Amén, Salomón, es el todo del hombre. ¿Sí? Y Dios, hermanos, cuando promete, Dios cuando habla de sí mismo, en este caso Jesús, hablando, hermanos, y haciendo declaración de su propósito, haciendo declaración de su llamado, haciendo declaración del plan de Dios, hermanos, para el mundo, está diciendo la palabra que Él es ungido para sanar al quebrantado de sus emociones, aquel que ha sido lastimado. Dice también que fue ungido para pregonar libertad a los cautivos. No hay vicio, no hay cadena eterna, hermanos. Todo puede ser quebrantado por Jesús. Todo puede ser roto, hermanos, por la declaración de la fe en el sacrificio de Jesús. Amén. Sí, hermanos, es lo que dice Jesús de sí mismo. Él fue ungido para pregonar libertad a los cautivos. Si hay cautivos dentro de la iglesia, es porque quieren estar cautivos. Y lamentablemente, pues sabemos que hay cautivos fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque no quieren escuchar el evangelio de Jesús. Pero usted y yo, que ya hemos escuchado el evangelio de Jesús, hermanos, tenemos una declaración poderosa aquí también, hablando, hermanos, de libertad al cautiverio de cualquier vicio, de cualquier cadena, hermanos, generacional o de la que sea, que no pueda ser rota en Jesús. ¿Sí? Todo puede ser roto en Jesús. Dice que fue ungido para dar vista a los ciegos. Y juzgando por el contexto, ¿verdad? Mirábamos el jueves que es importante juzgar por el contexto. Es importante, hermanos, interpretar por todo lo que nos enseña la palabra. Y si juzgamos por el contexto aquí, cuando dice que Él fue ungido para dar vista a los ciegos, se está refiriendo para que usted y yo pudiéramos ver. Para todos aquellos que por la naturaleza, hermanos, de Adán, que se transmitió por hermanos generacionalmente, pudiéramos ahora, Jesús vino para que usted y yo pudiéramos ver las virtudes y el favor de Dios que nos ha sobrevenido en este tiempo. ¿Sí? Pudiéramos ver las virtudes y el favor de Dios. Hermanos, fue ungido para darnos vista a los ciegos, para que el mundo viera, hermanos, que en Dios, hermanos, hay favor, que Dios ha favorecido al mundo, que Dios nos favoreció a usted y a mí, hermanos, durante la pandemia. Sí, amén.
Y ahora es tiempo, hermanos, de que usted y yo lo pregonemos también y reconozcamos que por Jesús, hermanos, por su grande amor y misericordia, por su grande favor, por el favor de Dios hacia usted y hacia mí, estamos aquí. Estamos con vida el día de hoy. Sí, porque Él fue ungido para darnos, hermanos, esa vista. Amén. El que no tiene nada que agradecer cuando amanece en la mañana es porque realmente es ciego. Si al terminar la noche llega a su casa, aún hermanos con conflictos y todo eso, si no puede ver que Dios estuvo con usted al final del día, es porque hasta está ciego. Sí. Porque Dios, hermanos, es fiel. Dios está ahí con nosotros. Él fue ungido también, dice ahí, para libertar a los oprimidos. Sí. La última parte del 18, para libertad a los oprimidos. No hay espíritu o demonio que resista el nombre de Jesucristo. Amén. No hay, hermanos, espíritu o demonio que resista el nombre de Jesús. Sí, hay que creerlo. Hay que creerlo porque Él fue ungido, dice Jesús. Él mismo hace esta declaración. Fue ungido para dar libertad a los oprimidos. Y dice que fue ungido para predicar el año agradable del Señor. Fue ungido para predicar que hay vida y vida en abundancia en Jesús. Que ha llegado nuestra salvación, les decía ahí, hermanos. Sí, ha llegado nuestra salvación. Ya no tenemos que, hermanos, por qué andar como ahora sí, como hijos, hermanos, sin padre. O como declara la escritura, como ovejas sin pastor, porque tenemos ahora a Jesús. Él vino a predicar, hermanos, el año agradable del Señor. Sí. Hermoso, hermano, nos habla Lucas, le decía, de este favor de Dios ahí, tan solo en ese versículo o en esos versículos, hermanos, de muchas cosas que representan el favor de Dios para usted y para mí. Hay favor de Dios para esta generación. Sí. Hay favor de Dios ahí para usted y para mí. El favor de Dios, hermanos, el favor del Padre también, ¿verdad? Y es lo que celebramos cada domingo, hermanos, primero del mes. Ya teníamos creo que 2 meses, ¿verdad? O 1 mes que no lo hicimos. Pero cada domingo, hermanos, nos damos a la tarea de primero de mes de celebrar, hermanos, el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque el favor de Dios, hermanos, el Padre se expresó a través de la entrega incondicional de su Hijo Jesucristo por usted y por mí. El favor de Dios, hermanos, una vez más actuando. Isaías capítulo 53, mire lo que dice, versículo 3 al 5. Ya está ahí. Isaías 53, a ver. Usted que escudriña la palabra, ya está ahí. 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Note ahí que dice no lo estimamos. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quién? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que usted y yo pudiéramos sentir paz en nuestro corazón en estos mismos momentos. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas usted y yo fuimos ¿qué? Curados. Amén. Tenemos sanidad en Jesús, tenemos libertad en Jesús, hermanos. Pero le decía, el favor de Dios, el Padre, se expresó a través de la entrega incondicional de su Hijo Jesucristo. Dice que fue despreciado, fue desechado, azotado, herido, abatido, molido, castigado. Todo esto para que usted y yo fuéramos sanos, fuéramos sanados. Amén. Su sangre derramada
en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos sanados. ¿Y sabe cuál es la mayor herida que teníamos usted y yo sin saberlo? El pecado. Amén. El pecado. ¿Ha escuchado usted de las heridas de muerte? Pues el pecado es la peor de todas. Amén. Pero ahí usted y yo fuimos sanados por Jesús. Amén, el favor de Dios, hermanos, una vez más abrazándonos, no solamente como mencionaba hace un momento, no solamente, hermanos, para sanar nuestro corazón, no solamente para dar libertad a los cautivos, no solamente para que pudiéramos ver, hermanos, la manifestación de su gloria en nuestras vidas, sus virtudes y su favor, y no solamente para que fuéramos libertados, hermanos, si estábamos oprimidos por espíritus o demonios que perturbaban nuestra vida, y no solamente para que escucháramos, hermanos, que en Cristo hay vida, sino también, hermanos, dando su Hijo, entregando su vida, hermanos, hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de malhechor, muerte de cruz, muerte, hermanos, de los que morían peor, hermanos, del peor malhechor de aquel tiempo. Sí. Y aún, hermanos, bíblicamente tenía maldición el que muriera colgado de un madero. Pero Jesús lo hizo, hermanos. El Padre, hermanos, lo envió para mostrarnos su favor. Oh. Y sabe, hoy, el día de hoy, el favor de Dios se expresa una y otra vez en nuestras vidas. Una y otra vez en nuestras vidas. Sí. Mire, Salmos 31, estábamos en Salmos. Vamos de regreso a Salmos, pero ahora el 31. Hoy el favor de Dios se expresa todos los días en nuestras vidas. Todos los días. Amén. Salmo 31, hermanos, versículo 19 y 20, fíjese, y después vamos a brincar al 145. El versículo 19 y 20 dice: cuán grande es tu bondad, cuán grande es tu favor, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Fíjese esto: delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia, los esconderás, hermoso Dios, de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas, protegido. Fíjese esto. Salmo 145, mire, vaya para allá. ¿Sí? Usted y yo, hermanos, somos bendecidos de Dios. Todos los días podemos mirar su favor. Dice el versículo 4 al 8, dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré, decía el salmista. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, dice. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Óigame, han pasado, hermanos, alrededor de 3000 años después de esta escritura, y usted y yo seguimos viendo la clemencia y la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque dice su palabra que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Clemente, hermanos, oh, y misericordioso es Jehová, dice. Y continúa diciendo, mira el versículo
15 no solamente tiene clemencia y misericordia por nosotros. Versículo 15 dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les has dado su comida a su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos, hermanos, ver de Dios, del favor de Dios, hermanos, siendo expresado a nuestra vida a través de su provisión. ¿Sí? Ahí nos está diciendo el versículo 15. Su provisión, hermanos. El versículo 16: abres tu mano, dice ahí, y colmas de bendición a todo ser viviente. Tu provisión, Dios siempre, hermanos, provee para nuestras necesidades. Óigame, y Él encuentra las maneras que muchas veces nos deja con la boca abierta, ¿sí o no? Nos sorprende, hermanos, su provisión. Cuando miro mi capacidad y miro, hermanos, mi condición y digo: no, esto tiene que ser de Dios. Me sorprende el Señor, hermanos, día a día con su provisión. Amén. No solamente su misericordia, sino su provisión también, expresándonos cada día su favor hacia nosotros. Sí. Nos expresa su favor a través de su justicia, dice el versículo 17. Su justicia, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Su justicia, hermanos, no hay acto justo de nuestra parte que no vaya a ser recompensado por Dios. Sí. No hay nada, hermanos, bueno que usted y yo podamos hacer hacia los demás que Dios no lo vaya a recompensar, o que Dios no lo recompense de alguna forma u otra. Sí. Vemos su favor a través de su justicia. Vemos su favor, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan, dice, de veras. Fíjese. Amén. De veras, si estás invocándole de veras, mirarás, hermanos, si cercano estará tu Dios. Pero tiene que ser de veras, fíjese. El Espíritu Santo se miró con la necesidad, hermanos, de inspirar al salmista, hermanos, a decir: oye, tiene que ser este rollo de veras. Amén. No estamos jugando a la iglesita. Tiene que ser de veras, dice ahí, para poder sentir cercano a Dios, para que Dios pueda estar cerca, dice ahí, tenemos que invocarle, ¿verdad? Invocarle de veras. Sí. Pero nos habla, hermanos, si su favor nos declara su inmanencia, o sea, su cercanía, o sea, su unión inseparable. Dios no se separa ni puede separarse, porque esa es su esencia de aquel que busca su rostro. Esa es su esencia, ese es Dios, hermanos. No puede separarse Dios de aquel que busca su rostro. Sí. Dios, hermanos, nos muestra su favor a través de su fidelidad, dice el salmista, versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y dice ahí, los salvará. La fidelidad de Dios. Si alguien más nos dejare, dice la palabra, si nuestro padre y nuestra madre nos dejara, con todo eso Dios te recogerá. Amén. Él no te dejará, Él será fiel. ¿Por qué? Porque Él es inmanente. Él siempre estará con nosotros, hermanos, hasta el fin del mundo, como lo prometió. Y dice ahí, cumplirá el deseo de los que le temen. Oígame. Sí. Usted y yo nos equivocamos muchas veces, ¿verdad? Y no somos fieles a nuestra palabra, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas? Los esposos no siempre cumplen lo que prometen, o viceversa, ¿verdad? Fallamos como humanos, pero Dios es fiel. Dios, hermanos, en su favor nos demuestra su fidelidad. Y también, versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman, dice ahí, mas destruirá a todos los impíos. Jesús, Dios, el Espíritu Santo guarda a todos los que le aman.
nos habla de su protección. Tenemos la protección de Dios, hermanos. Amén. Su favor se derrama a través de su protección. En Él estamos seguros, independientemente de las circunstancias de nuestra vida, hermanos. Independientemente de las experiencias negativas que usted y yo podamos tener en nuestra vida o en lo largo de nuestra vida, hay algo hermoso, hermanos, que nos habla su palabra del favor de Dios, que tenemos la protección, en Él estamos seguros, porque sabemos que todas las cosas, hermanos, a los que aman a Dios, obrarán para bien. ¿Verdad que sí? Tenemos seguridad en el Señor. Amén. Jehová guarda a todos los que le aman. Ahora sí, dice el salmista, versículo 21, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. ¿Qué más puedo hacer sino proclamar la alabanza de Jehová? Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre, dice ahí. Amén. El propósito, hermanos, de su favor hacia nosotros está escrito en el Evangelio de San Juan. Mire, capítulo 15. Con esto termino. San Juan 15, hermanos. ¿Por qué Dios nos da su favor? Fíjese esto. ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Por qué tiene usted el favor de Dios? ¿Por qué tenemos el favor de Dios? Este vaso de barro imperfecto, ¿por qué tiene el favor de Dios? Juan 15, versículo 9 al 14 dice: como el Padre me ha amado, dice ahí, así también yo os he amado. Dice Jesús: permaneced en mi amor. Primer propósito: permanecer en mi amor. ¿Sabe? En este mundo nos hemos dado cuenta de, tristemente tengo que decirlo, de muchas situaciones donde se dice que había amor, pero al final no lo había. Hemos mirado matrimonios destruirse, ¿verdad? Que decían que se amaban y al final no quedó nada de ese matrimonio. Sí. Tristemente, las familias que dicen que se aman y al final terminan destruidas. Pero con Dios, hermanos, no es así. Sí. El deseo, hermanos, del favor de Dios, el deseo de Dios y la razón por la que usted y yo tenemos su favor es para que usted y yo podamos permanecer en su amor. Es que para que cuando usted y yo venimos a Cristo vengamos enamorados. Yo no sé si usted alcanza a captar esta idea que nos presenta aquí la palabra. Capítulo 15 de San Juan, versículo 9. No sé si usted alcanza a captar lo que significa permanecer en mi amor. Lo que significa permanecer en mi amor, está diciendo el Señor: permanece siempre enamorado de mí como yo de ti, porque yo te amo. ¿Sí? A la iglesia de Éfeso le dijo: ¿sabes qué? Tengo esto contra ti, has perdido tu primer amor. Yo soy tu primer amor, me has perdido. Jesús está diciendo a la iglesia: no pasen por este proceso, permaneced en mi amor, permanezcan enamorados de mí.
Hay muchos que dicen amar a Dios, hermanos, pero no están enamorados de Dios. Mientras más lejos, mejor. De lejitos, Señor, allá de lejitos. Si capta la idea que nos presenta, hermanos, este versículo. Y el deseo, hermanos, de Dios, y por qué usted y yo tenemos el día de hoy su favor. Porque Dios quiere que permanezcamos, porque Jesús quiere que permanezcamos, hermanos, en su amor. Enamorados de Él como al principio. Esta es una relación, hermanos, para toda la vida. Y la vida más allá del sol. Una vida eterna. Pero óigame, ¿para qué vamos a ir a vivir con alguien que no estamos enamorados? Para alguien que no amamos con todo nuestro corazón. Fíjese, en toda su sabiduría el Señor nos dio ejemplo aquí en la vida, hermanos, de cómo son las relaciones amorosas, hermanos. Y si usted y yo podemos entender el amor aquí en el mundo, el verdadero amor, hermanos, entenderemos el amor que Dios tiene por nosotros y el amor que Dios quiere que tengamos por Él. No un amor de labios, oh sí, yo te amo, Dios, con todo mi corazón, pero de lejitos. Permaneced en mí, dice la palabra. Permaneced en mí, dice Jesús. Esto sale de la boca, hermanos, de Cristo. Fíjese esto. Como el Padre me ha amado, dice, en mi Padre y yo, hermanos, nos amamos, decía. Así también yo los he amado a ustedes. Así como el amor que el Padre me tiene a mí, yo los he amado a ustedes, dice Jesús. Y está diciendo: permaneced en mi amor, no en el amor de ustedes, el que ustedes saben dar, el terrenal, el humano. No, ese es muy poquito. Permanecer en mi amor, dice Jesús. Captar la idea, hermanos, quizás nos va a tomar toda la vida, pero como vayamos escuchando y entendiendo, hermanos, los principios que nos menciona su palabra y que transforman nuestra vida, vayamos caminando hacia ese amor. Él nos dice: permaneced en mí, dice. Fíjese, versículo 10. Si guardares que mis mandamientos, de otra manera pues va a ser difícil guardar sus mandamientos. No se puede, hermanos, estar bajo la autoridad de un amo como este, un amor como este, porque sus mandamientos van a ser difíciles de seguir si no le amamos. Amén. Sí. Si no le amamos, hermanos, como Él nos ama, dice: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, de esta manera me lo demuestran. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, todo lo que Él me envió a hacer, yo lo hice. Dice: y permanezco en su amor. Nunca me separé de su amor hasta la muerte, dice Jesús. Sí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Fíjese esto, no es cosa de carga que no puedas llevar. No es algo que va a lastimar y que te va a quitar el gozo y la alegría. No, esto se trata de que tú seas feliz. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Seas feliz. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Wow. Amar a Jesús, hermano, es cosa sencilla, pero complicada. Es carga fácil, pero difícil si no hay amor. Si hay amor, hermanos, óigame, usted va a cargar la cruz de Jesús, ¿verdad? Porque en otra parte nos refiere cargar su cruz, pero no va a ser peso para usted. Va a servir a Dios con todo su corazón y no va a ser peso para usted. Va a querer estar en la presencia de su amado día tras día y no va a ser carga para usted.
Qué impresionante, ¿no creen? Qué impresionante es este amor tan maravilloso que usted dio. Tenemos este favor de parte de Dios. Él nos regala su favor para que podamos vivir una vida plena en amor y comunión con Él y con los demás también. Que tengamos también buenas relaciones. Yo digo, ¿cómo no mostrar nuestro amor y agradecimiento por su favor? ¿Cómo no agradecer su amor, su bondad, su compasión, su gracia y su misericordia? ¿Cómo no llamarle Señor si su favor me llama con ternura mi hijo? Amén. ¿Cómo no llamarle mi Padre amado si nos llama día a día con ternura mi hijo? Mi hijo vino. Yo me acuerdo, hermanos, cuando vine a los pies de Cristo. ¿Sabe? Yo anhelaba conocer el mundo, como miro a muchos de mis amados en este tiempo. Conocer el mundo, porque yo había crecido en la iglesia y me salí al mundo a conocer el mundo. Pero viera que el mundo me desconoció, hermano. Casi me termina el mundo. Este no es de los míos, te mueres mejor. Pero un 31 de octubre de 1999 el Señor me dio la oportunidad de regresar a sus pies. ¿Y sabe de qué me acuerdo? Claramente. Cuando yo pasé al altar, y siempre lo mantengo fresco en mi corazón, escuché un grito que dijo: ¡Mi hijo! Yo ahí estaba quebrantado, yo pidiéndole perdón y dándome cuenta, Señor, que tú eras la necesidad de mi vida, que yo pensaba que no conocía, pero sí la conocía, tú estabas. Pero yo escuché una voz que dijo: ¡Mi hijo! Ya después supe que andaba haciendo baile por todos lados. Mi padre. Digo, si Él exclamó así, ¿cómo exclama el Padre, hermanos, que está en los cielos por nosotros cuando correspondemos su amor? Amén. Si ese fue el clamor de mi Padre que se oyó en toda la iglesia, yo creo que toda la colonia de mi Padre terrenal, ¿cómo sería el clamor de mi Padre celestial cuando vine a sus pies? Amén. ¿Por qué no llamarle Señor? ¿O cómo no llamarle Señor si Él me llama con ternura mi hijo? Hoy, hermanos, podemos honrarle de nuevo al recordar su sacrificio por nosotros en aquella cruz. Y sabe, lo mejor de todo es que cada día podamos confiarle nuestro presente y podamos confiarle nuestro futuro, ponerlo en sus manos. Amén. Es la mejor forma de agradecerle a Dios su favor. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar por usted de allá que está en su casa. Y si va a ver esta transmisión o si la está mirando, yo quiero orar por usted. Este amor realmente es un amor transformador, si usted puede creerlo. Si usted puede abrir su corazón, me dará testimonio, yo se lo aseguro, de que ese amor es verdadero, ese favor es maravilloso, ese favor de Dios sobre su vida. Yo le invito a que el día de hoy tome su decisión. Si no ha tomado la decisión de venir a los pies de Jesús, el día de hoy tome su decisión. El día de hoy dígale a Cristo: Cristo, entra a mi corazón. Cristo Jesús, quiero conocerte. Quiero conocer ese amor con el cual tú me has amado. Y quiero permanecer en ese amor tan maravilloso. Cierre sus ojos y dígale en este momento: Señor, entrego mi vida, entrego mi casa, entrego lo que soy, Señor, a ti. Quiero que en este día, Señor, tú vengas a hacer morada en mi vida, Dios, y hagas
Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida desde el día de hoy. Señor, dígale, aquí estoy. Amén. Si ya lo hizo, felicidades. Felicidades, porque nunca, se lo aseguro, nunca se va a arrepentir de esta decisión. Hermanos que están en línea, gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerde que el día jueves lo esperamos de nuevo a las 7 de la tarde. El Señor le bendiga.